Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Excelencia con talento humano y al servicio de la comunidad. Hoy hablaremos sobre políticas públicas, planificación estratégica y las perspectivas en América Latina. Para hablar de este tema nos acompaña el profesor Gustavo Bludman, docente de Administración Pública y Gestión en Políticas Públicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, e invitado de la Escuela Internacional de Formación Avanzada de Ciencias de la Administración, EIFACA 2022. Profesor, bienvenido a Colombia y sobre todo a Cali. Muchas gracias, Andrea. Buenas noches a todos. Es un gusto estar acá. La verdad que estoy agradecido que me hayan invitado a la Universidad del Valle a esta actividad de esta semana, así que gracias por la invitación al evento y a esta entrevista. Profesor, lo invito a ver una nota introductoria para contextualizar sobre el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Las políticas públicas son un reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad. Expresan los objetivos de bienestar colectivo y son la materialización de la acción del Estado, el puente visible entre el gobierno y la ciudadanía. De esta manera, la política pública se convierte en un tema de análisis que aporta a una construcción social y que no solo es un artefacto de gobierno. Hoy, en Red Empresarial, analizaremos el papel de la política pública, su planeación estratégica y la perspectiva en América Latina tras diferentes coyunturas sociales. Bienvenidos. Profesor, para entrar en materia, nos gustaría conocer su perfil y su trayectoria académica. Bueno, yo quería ser geólogo o deportista y terminé dedicándome a las ciencias sociales. Soy licenciado en Ciencia Política, licenciado en Sociología, hice una maestría en Administración Pública y después hice el doctorado y el postdoctorado en Administración en la Universidad de Buenos Aires. Allí soy docente titular regular, concursado, de dos materias. Una es Administración Pública y otra Gestión de Políticas Públicas. Y tengo proyectos de investigación que se dedican a esas temáticas vinculadas a la administración pública, al Estado y las políticas públicas. También me dedico a cuestiones de consultoría en el Estado, en diferentes temas vinculados con el planeamiento estratégico, como vos mencionaste, y temas de prospectiva. Profesor, tenemos entonces muchas cosas de qué hablar el día de hoy, pero bueno, iniciemos contándole a la gente qué es eso de políticas públicas, profesor, cómo se define y por qué es importante para el Estado y las comunidades. Bueno, las políticas públicas son las acciones que desarrolla el gobierno. Habitualmente se señala toda acción de la administración pública termina siendo una política pública, tanto como nombrar un embajador, como construir una represa hidroeléctrica, es una política pública. Hay millones de acciones que desarrolla la administración pública, no hay que confundir el Estado con la administración pública. Pero también hay acciones que por omisión la administración pública no desarrolla, o las decisiones desde los diferentes niveles gubernamentales, sea esto el Poder Ejecutivo, los departamentos o los municipios, los gobiernos locales, también hacen acciones de política pública. O sea, hacer una plaza o una calle es parte de las políticas públicas que se desarrollan no solo en los ámbitos nacionales, sino también en los niveles locales. Pero tenemos que considerar que en algunos casos no hacer algo o no definir algo cuando la sociedad demanda es parte de una decisión de los poderes en cada momento. Profesor, pero entonces, ¿qué tipo de problemáticas trabaja la política pública? Todas las acciones, como decía antes, todas las acciones que desarrollan los diferentes gobiernos y las diferentes jurisdicciones y los diferentes poderes, incluso el poder legislativo, el poder judicial, desarrollan políticas públicas. Como decía en el ejemplo antes, puede ser como construir una plaza, como construir una escuela, que el dólar esté arriba o abajo, o cuestiones vinculadas con las migraciones, con las etnias, con las mujeres, etc. Son políticas públicas que desarrollan los diferentes gobiernos en todas partes del mundo. Acá no
hay diferencias entre izquierda y derecha, si es un gobierno autoritario o democrático. Todos los gobiernos desarrollan políticas públicas. Después hay una diferencia entre algunas políticas públicas de lo que serían las políticas sociales. Profe, hablemos de eso, o sea, ¿qué diferencia hay entre una política pública y una política social? Bueno, las políticas sociales son un subcomponente de las políticas públicas. Lo que hacen las políticas sociales es tratar de resolver los problemas cuando los sectores objetos de estudio o de análisis no tienen posibilidades de resolverlos por sí mismos. Es decir, una persona que es de clase media o de clase alta no tiene dificultades para los traslados de su lugar de vivienda a la escuela para llevar a los chicos, pero probablemente en comunidades que no tienen trayectos o son montañosos o selváticos, ahí el Estado tiene que estar presente para resolver esos temas. Y uno puede incluir cuestiones vinculadas con la alimentación, con la nutrición, con los problemas de pobreza, con los problemas de hambre en general. Ahí encontramos las políticas sociales. Incluso hasta uno las puede subdividir, aquellas políticas sociales que pueden ser universales, educación, salud, vivienda o entregar vestimentas, de las políticas que pueden ser focalizadas, aquellas cuando uno sabe que hay un problema puntual específico, maltrato infantil, cuestiones de violencia de género, son políticas sociales ya focalizadas sobre un sector de la población y obviamente los gobiernos tienen que poner, hay la idea de poner foco sobre ese tema. Profesor, ¿qué le da importancia a una política pública y a una política social? ¿Cómo se marca ese grado de importancia? En general, los gobiernos tienen lo que se llama una agenda. O sea, la agenda puede estar escrita o puede estar en la cabeza del gobernante de turno. Nuevamente, esto de pensar que solamente el presidente de la nación tiene disponibilidad para pensar las políticas sociales y de las políticas públicas en general, no es tan real. Hay muchísimos actores que están definiendo políticas públicas. No solo a nivel de lo que es los gobiernos o los sistemas políticos, sino también la gente demanda. La gente reclama porque aumenten el sueldo, porque paguen mejor, porque haya un centro de salud. Entonces, esas definiciones tienen que ver con las disputas que hay en determinado momento en los diferentes países. Perfecto. Profesor, quiero que sigamos hablando de la planificación de la política pública, pero antes lo invito a un corte con nuestros patrocinadores y a conocer la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Inscríbete en la Escuela Internacional de Formación Avanzada en Ciencias de la Administración, del 10 al 14 de octubre en la Universidad del Valle, sede San Fernando. Aprovecha la oportunidad de ampliar y mejorar tus conocimientos y competencias mediante el intercambio de experiencias académicas internacionales gratuitas. Más información, administración.univalle.edu.co. Yo quiero una invitación para que todos ustedes puedan estar conmigo de nuevo en la semana de octubre, que va de 10 hasta 14. Así vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de gobernanza, destino turístico inteligente y muchas otras cosas más que tiene la temática principal, el fenómeno de la actividad turística. Entonces va a ser un gran placer estar con ustedes en la Universidad de Valle, la ciudad de Cali, donde podemos hablar sobre las experiencias que yo tengo como profesor, como investigador y también, claro, como secretario de la ciudad, secretario de turismo de la ciudad de San Luis, que es la capital de estado de la provincia de Estado de Maranhão, acá en el nordeste de Brasil. Entonces, queda este convite a todos ustedes que están mirando este video para que nosotros podamos estar juntos el mes de octubre en la ciudad de Cali, más precisamente en la Universidad de Valle. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Servir con amor a la academia es el sello personal de la nueva vicedecana académica de la Facultad de Ciencias de la Administración, Claudia Patricia Mendieta. Desde muy pequeña aprendí a amar los libros, a amar el saber, y en este instante estoy aquí. Dios me ha puesto aquí para servir, y esa es la misión que tengo, el poder desde este cargo ayudar con un reto grande que tenemos en la facultad, que es la reforma académica, pero a su vez otro reto que para mí es superior, y es el trabajo con nuestros estudiantes,
el trabajo con nuestros chicos para que ese proceso de saber, ese proceso de construcción de proyecto de vida que ellos inician en nuestra universidad tenga un buen final. Además de continuar con el legado de la anterior vicedecana Viviana Rendón, la profesora Claudia Mendieta asumirá diferentes retos para la facultad. Es urgente la consolidación de esa reforma curricular, pero con un elemento adicional, y es: soy consciente y conocedora de todas las restricciones que podemos tener en las sedes. Allí tenemos que jugar un papel protagónico, y el reto que sigue precisamente en ese proceso de implementación es mirar cómo vamos integrando las sedes de una manera un poco más dinámica en estos procesos. De igual manera, vienen retos en términos de seguir acompañando a los programas. Algunos de ellos se van a presentar dentro de algún tiempo a lo que son los requerimientos de acreditación ante el Ministerio de Educación. De manera complementaria, la vicedecana expresó que desea potencializar espacios para que los estudiantes vivan la academia y sientan la universidad como su segundo hogar. Regresamos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Hoy, hablando de políticas públicas, planificación estratégica y prospectiva en América Latina, con el profesor Gustavo Bludman. El profesor Gustavo viene desde Argentina y es docente en Administración Pública y Gestión de Políticas Públicas. Aprovecho la oportunidad, profesor Gustavo, para que hablemos un poco sobre el programa de Administración Pública de la Universidad del Valle, que además de su pregrado cuenta con una gran oferta en posgrados, especialización, maestría y doctorado en este tema. Profesor, continuemos conversando sobre políticas públicas. Hablemos cómo se define un problema y cómo se incluye en la agenda política de un gobierno. Bueno, en general, como señalábamos antes, hay en agenda diferentes temas que tienen que resolver los distintos gobiernos en las diferentes instancias jurisdiccionales y en los diferentes poderes. Y lo que se evalúa es cómo se puede de alguna manera ver aquellos puntos que son centrales para entender los temas que son principales para la sociedad. Obviamente uno plantea cuáles son los problemas principales, pasa de lo que es el hambre, la desnutrición, la miseria en general, la desocupación, la seguridad. Pero sobre eso se desagregan muchísimos, pero muchísimos problemas. Entonces la sociedad exige respuestas y los estados lo que hacen es, a través de las demandas sociales, dar esas respuestas a través de políticas públicas. Y ahí uno encuentra la unión entre lo que es el problema social y la política pública para aplicar. Si estuviésemos en un mundo sin problemas, en un mundo ficticio de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, seguramente no habría sistemas políticos, no habría gobiernos y todos viviríamos felices, entonces no habría necesidad de políticas públicas, por lo tanto no habría problemas sociales. Profesor, hablemos un poco de la planificación de la política pública. ¿Qué papel juegan las comunidades, por ejemplo? ¿Quién pide y quién solicita una política pública? Bueno, diste con el tono de lo que falta en América Latina, que es el tema de la planificación. Si bien hay muchos planificadores, a veces los políticos no toman en cuenta esto porque viven en la urgencia. Entonces lo que uno tiene que salir es de la urgencia y buscar lo importante. Está claro que hay muchos temas que se tienen que resolver, si hay una inundación, un terremoto, un tsunami, conflictos armados o lo que pueda suceder espontáneamente o activamente en determinado momento, pero también hay que pensar hacia adelante. Entonces la planificación juega un rol muy central en ese punto y uno tiene que pensar no solamente en el corto plazo, sino pensar en el largo plazo. Porque si uno piensa en largo plazo, muchos de los problemas que se están resolviendo al día de hoy podrían haberse resuelto si uno hubiese pensado hacia el futuro. Y en la planificación uno hace una estrategia como para llegar a ese futuro. Profesor, entonces, ¿cuáles son esas etapas o esas metodologías para llegar a consolidar una política pública? Hay diferentes metodologías de planeamiento en general. Está el planeamiento normativo, que es estoy en un punto A y quiero llegar a un punto B y hago diferentes procesos para llegar a ese punto B.
Eso, las realidades se superan ese tipo de situaciones y es imposible pensar que uno pasando de un punto A llega al punto B. Entonces, acá aparece la planificación estratégica, que lo que tiene es el posicionamiento respecto de qué actores funcionan, cuál es la coyuntura, qué situaciones pueden acontecer, y es un camino que se va haciendo pensando en posibles modificaciones que pueda haber a lo largo del proceso de planificación. Las etapas parten de lo que es tener una visión, tener objetivos, valores, una misión que alcanzar, lo que comúnmente se denomina el FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, establecer cuáles son las metas, cuáles son las brechas entre cómo estoy hoy y a dónde quiero llegar, y sobre eso pensar en políticas específicas para lograr esos objetivos ya no al corto plazo, sino a mediano y largo plazo en el periodo que uno establezca. ¿De qué depende establecer ese periodo de la política pública? ¿De la necesidad de la comunidad o de la agenda política? Hay un continuo entre lo que es la necesidad de las comunidades, las localidades, y lo que es de los políticos en particular. Los políticos tratan de resolver las urgencias porque las demandas son al día de hoy, pero también hay que pensar de qué manera la comunidad puede aportar para decir, este es nuestro problema, y lleguemos a lograr lo que estamos pidiendo en un plazo prudencial. Muchas cosas se pueden resolver en el corto plazo, pero hay muchas que necesitan cierto tiempo para resolverlo en el largo plazo. Construir una escuela, un hospital no se puede hacer de un día para el otro, con excepción de los chinos que en la época de la pandemia construían hospitales en, no sé, una semana, pero son los chinos, no somos nosotros los de América Latina, pero deberíamos ver que hay tiempos para todo y no todo se puede lograr en el momento exacto del día de hoy. ¿Qué garantiza entonces, profesor, el éxito de una política pública? No hay garantías de nada, pero sí hay algunos elementos que uno tiene que considerar, que es, en principio, que si tomamos acciones y vemos que no están funcionando, tratar de modificarlas. Eso se llama iteratividad. Y tener en cuenta la opinión de los que van a ser los beneficiarios de esa resolución, o sea, la población específica que va a acceder a ese servicio que se está planificando. Y uno tiene que escucharlos, porque uno puede pensar desde la tecnocracia, es decir, de la oficina que está uno en el ministerio, decir yo quiero hacer esto, está muy lindo, pero después la gente necesita otra cosa. Uno pidió una hamaca, pero todavía no está la plaza. Profesor, quiero que continuemos hablando sobre la perspectiva de las políticas públicas en América Latina, pero antes lo invito a ver unos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. La Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y la Facultad de Ciencias de la Administración realizaron el lanzamiento del diplomado Formación de Formadores para el Emprendimiento. Este es un diplomado pensado para tener un grupo grande de profesionales, entre esos colaboradores de la red de extensión de la Universidad del Valle y profesores que en los temas de emprendimiento han tenido toda la voluntad, interés e intenciones de poder apoyar y promover todos los procesos de emprendimiento en la Universidad del Valle. Tenemos convocados 70 de ellos, incluidos también aliados importantes en este proceso, porque consideramos que no solamente es un tema de trabajo interno, sino que tenemos que poder conectarnos con esa red y ese ecosistema de emprendimiento que tenemos y en el que estamos asociados. En su diseño nos acompañaron los aliados Impulsa Se Emprende, Valleín, SENA, principalmente por Fondo Emprender. Pedimos opinión también a los ecosistemas, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al Ministerio de las TIC, a Ciencia, Tecnología e Innovación, porque tenemos alianzas posteriores en beneficio de nuestros asistentes. Y cuando ya tuvimos la malla curricular básica, donde teníamos los contenidos, los ciclos de formación y los intereses de aplicación, se lo ofrecimos a las facultades. Al ofrecérselo, la Facultad de Administración aceptó hacer el diplomado y este terminará en marzo. Cuando ya finalizamos, entonces ellos quedan preparados
como formación de formadores para ser presentados como mentores en una formación posterior que tenemos para ellos. Es muy importante para la facultad y también para toda la universidad liderar los procesos de emprendimiento. Hoy hay una fuerte discusión de cómo atender esas expectativas de los jóvenes que ante la incertidumbre del empleo buscan la opción de emprender. Entonces allí hay un espacio por explorar, por trabajar y por propender para que aportemos al desarrollo económico y social de la región con los jóvenes. Este diplomado tiene una duración de 90 horas y es de modalidad virtual, aunque contará con un encuentro presencial cada mes en el que se realizarán actividades tipo taller. Este diplomado me parece muy importante porque permite que como profesionales nos podamos articular con el resto de la universidad para generar un entorno que fomente a los emprendedores. Desde el área en el que yo estoy, por lo menos trabajamos mucho con inventores de la universidad que tienen este potencial o tienen una idea innovadora y que quizá la quieren implementar a través de un emprendimiento, por lo que vemos necesario como universidad articularnos y brindar todas las herramientas posibles para que esos emprendimientos, esas ideas y esas invenciones lleguen a cumplir con su término o con la idea original con la que fueron creadas. Este tipo de espacio permite generar ecosistema al interior de la universidad, que conozcamos que los actores que están interactuando en las sedes, qué se está haciendo en las sedes y demás, pero también es importante la formación como tal. El diplomado cuenta con profesores externos bastante experimentados en diferentes temas del emprendimiento, que se han formado precisamente como formadores, pero la idea también es poder invitar a otros actores. Dentro del diplomado van a haber webinars donde vamos a tener a empresarios, vamos a tener a profesores, digamos, con casos exitosos de modelos de emprendimiento aplicados en las universidades, pero también en las ciudades, en pequeñas y medianas empresas. Este diplomado crea una base de conocimiento para que a través de la Facultad de Ciencias de la Administración se repliquen nuevas versiones. Inscríbete en la Escuela Internacional de Formación Avanzada en Ciencias de la Administración, del 10 al 14 de octubre en la Universidad del Valle, sede San Fernando. Aprovecha la oportunidad de ampliar y mejorar tus conocimientos y competencias mediante el intercambio de experiencias académicas internacionales gratuitas. Más información, administración.univalle.edu.co. Yo quiero una invitación para que todos ustedes puedan estar conmigo de nuevo en la semana de octubre, que va de 10 hasta 14. Así vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de gobernanza, destino turístico inteligente y muchas otras cosas más que tiene la temática principal, el fenómeno de la actividad turística. Entonces va a ser un gran placer estar con ustedes en la Universidad de Valle, la ciudad de Cali, donde podemos hablar sobre las experiencias que yo tengo como profesor, como investigador y también, claro, como secretario de la ciudad, secretario de turismo de la ciudad de San Luis, que es la capital de estado de la provincia de Estado de Maranhão, acá en el nordeste de Brasil. Entonces, queda este convite a todos ustedes que están mirando este video para que nosotros podamos estar juntos el mes de octubre en la ciudad de Cali, más precisamente en la Universidad de Valle. Facultad de Ciencias de la Administración. Excelencia con talento humano. Regresamos a Red Empresarial, hoy con nuestro invitado, el profesor Gustavo Bludman de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesor, hablemos un poco de la perspectiva de América Latina en políticas públicas. ¿Qué pasa con la política pública en nuestros países después de la pandemia del COVID-19? Bueno, muchos de los países post-pandemia tuvieron que repensar un poco las pandemias en general. De hecho, hubo varios prospectivistas con anterioridad a la pandemia que ya estaban analizando las posibilidades de lo que vivimos, que fue el COVID, no con el COVID específicamente, pero sí con la posibilidad de que haya enfermedades de transmisión a escala mundial, como ya había sucedido con la gripe aviar, la gripe A, la vaca loca,
u otras enfermedades de transmisión masiva. Y lo que empezaron a pensar los diferentes gobiernos, específicamente en América Latina, es el rol del Estado para resolver este tipo de temas. Entonces, la cuestión es de qué manera uno empezó a focalizar en cuestiones que antes no tenía en cuenta. Profesor, ¿esto cambió la política pública de América Latina o digamos que sigue bajo la misma línea? Y generó a nivel económico, social y político muchos cambios. Si vemos a nivel económico, estábamos viendo que hay mucha inflación en diferentes países. No hablemos de mi país, que es Argentina, donde la inflación ya es parte del derecho consuetudinario o de la cultura propia, pero en varios países, Europa está muy crítico, Estados Unidos también, donde la inflación es muy alta. A nivel político vimos que hay varios cambios porque los gobiernos no dieron la respuesta esperada por la sociedad y esto también modificó la percepción que tenían los habitantes o los ciudadanos respecto de esos gobiernos. Y a nivel social estamos viendo todas nuestras propias culturas, el usar barbijo, el saludarnos con el puñito o conectarnos, ir al cine o no ir al cine, viajar o no viajar, ese tipo de cosas todavía están en una espera bastante quieta en América Latina y en el mundo. Profesor, hablando de esos cambios sociales existentes en nuestros países post-pandemia, hablemos un poco sobre los estallidos sociales que han vivido en los últimos años los países latinoamericanos. Por ejemplo, Chile tuvo un estallido social hace muy poco que está modificando la constitución de ese país y que además está transformando la política pública. Hablemos un poco sobre esos cambios sociales en Latinoamérica. Bueno, este es el momento que me tengo que ir. No, lo que ha sucedido en varios países, que bastante conflictivos, lo que le sucedió a Chile hace 2 años o hace 2 años y medio, 3 años, de renovación del espíritu político de la sociedad chilena, que era una sociedad bastante tranquila, donde los cambios políticos eran absolutamente institucionales y no había conflicto entre los que se iban y los que entraban. Digo, no había conflicto no en términos ideológicos, sino que se respetaba las instituciones. Esto no lo podemos ver en otros países de América Latina, no vamos a mencionarlos. Y en Chile en particular, los conflictos que hubo, las manifestaciones que hubo, derivaron en lo que fue uno de los líderes de esas manifestaciones, que es el actual presidente de Chile. La constitución que querían reformar de la reforma ya existente todavía generó algún grado de rechazo y cada uno tendrá su opinión respecto de si eran buenas o malas y sucedió que, bueno, perdió la posibilidad de renovación. Profesor, ¿cómo cambian o modifican las políticas públicas en nuestros países latinoamericanos estos nuevos modelos sociales y económicos? Hay variaciones de acuerdo a los tipos de gobiernos. En América Latina hubo un estallido de gobiernos, se denominan populistas, Lula, Evo Morales, Correa en Ecuador, lo que fue Hugo Chávez en Venezuela, en Argentina Néstor Kirchner, en Uruguay Mujica. Estos gobiernos de características nacional, populares o populistas como se los llaman, tuvieron un periodo de unos 10 años. Al día de hoy estamos viendo como que van creciendo algunos y apagándose otros y mutan entre gobiernos de corrientes liberales, conservadoras y de izquierda, y lo pueden vivir ustedes en Colombia, de una tradición de un tipo de gobierno ideológico a uno diferente en la actualidad. Profesor, aprovechemos que estamos hablando de Colombia y toquemos el tema de este nuevo gobierno progresista. Desde su experiencia, ¿cómo ve este nuevo gobierno? Bueno, no quiero que me expulsen de Colombia por comentarios que haga de la política de Colombia, pero en general me parece una buena oportunidad que gobiernos de características progresistas pueden aplicar algunas de las políticas vinculadas con evitar la diferenciación social que hay, los grados de desequilibrio que hay entre las diferentes clases que hay en los países en general y particularmente en Colombia. Algunos de los países han aplicado algunas medidas de características progresistas o de izquierda, como se la quiera llamar, y me parece una oportunidad como para que uno darle como una venia para que pueda avanzar. Es reciente el gobierno, así que uno no puede especular mucho al respecto. Pero podemos tener una perspectiva sobre qué puede pasar en Latinoamérica con estos gobiernos de izquierda.
Se puede hacer prospectiva, lo que pasa es que la prospectiva tampoco es adivinación o es astrología como para decir va a pasar tal cosa, uno ve escenarios posibles. Las sociedades en América Latina, y Colombia no está exenta de esta situación, están en constante conflicto porque aparecen sectores diferenciados de diferentes ideologías y es difícil avanzar. Entonces no es una cuestión exclusiva de Colombia, sino que es una cuestión de... Y vemos lo que pasa en Brasil, lo que recién comentábamos de Chile, vemos las dificultades que tienen. Pero démosle un grado de esperanza como para que le pueda ir bien a Colombia o le puede ir mejor a Colombia de lo que le ha ido. Bueno, profesor, y ya para finalizar, quiero que le contemos a nuestros televidentes un poco, le recomendemos algunos libros sobre política pública y sobre esa perspectiva de América Latina. No quiero hacer bandera de mis propios escritos. Hay un texto que escribimos sobre el estado del futuro en Argentina con Horacio Cao, pero hay un autor que es colombiano, que trabaja en la Universidad del Valle, que es Javier Medina Vázquez, que escribió un muy interesante libro que se llama El Giro en América Latina, con un chileno que se llama Sergio Vitar, que fue ministro en Chile, y con un experto mexicano que se llama Jorge Matar, que es también un prospectivista muy interesante, que me parece es una buena recomendación, es muy reciente, se puede bajar por internet, es gratuito. Googleenlo y van a encontrar algunas ideas de esto, de los giros que hay en América Latina vinculados con, puede ser un giro catastrófico, puede ser un giro en reversa, o puede ser un giro virtuoso o ningún giro, pero la idea es apostar a los giros virtuosos para América Latina. Profesor Bludman, muchísimas gracias por acompañarnos en la Universidad del Valle y por hacer parte de IFACA 2022. A ustedes televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en Red Empresarial en una próxima emisión. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis, actualidad, información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.